Bendiciones. Sean bienvenidos a este espacio de estudio y reflexión de las Escrituras que les habla su hermano Matías, que los invita a un café con raíces y aroma a Torah. En esta porción, ¿cierto? Vamos avanzando dentro del ciclo anual de las 54 porciones. Estamos en la número 46, que lleva por nombre Ekeb, que su significado es por causa de o con ocasión. Lo encontramos en Deuteronomio 7, del versículo 12 al capítulo 11, verso 25. Y en este día de hoy les voy a compartir la aliyá número 3, que está en el capítulo 9, del verso 4 al 29. Vamos a encomendarnos a nuestro Padre Eterno, primeramente, ¿cierto? Para que, ¿cierto?, nos guíe la lectura y posterior reflexión de esta misma porción. Eterno Rey de Gloria, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque, como dice, Señor, tu palabra, no nos hicimos nosotros mismos, sino que tú eres el creador y el proveedor de todo. Señor, guárdanos, Padre Celestial, Señor, en obediencia a tu palabra, como dijiste a tu siervo Josué, para poner atención, Señor, a tu palabra y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Señor, gracias, Señor, porque entregas tu espíritu, Señor, para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Yeshua, amén. Como decía anteriormente, les comparto, ¿cierto?, la aliyá número 3 de esta porción Ekeb, que lleva por nombre por causa de o con ocasión. Y lo encontramos de Deuteronomio 9, 4 en adelante, dice así: no digas en tu corazón cuando Adonai tu Dios los arroje delante de ti, por mis méritos me ha hecho Adonai entrar en posesión de esta tierra, siendo así que solo por la perversidad de estas naciones las desaloja Adonai ante ti. No por tus méritos ni por la rectitud de tu corazón vas a tomar posesión de su tierra, sino que solo por la perversidad de estas naciones las desaloja Adonai tu Dios ante ti. Y también por cumplir la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Has de saber pues que no es por tu justicia por la que Adonai tu Dios te da posesión de esta tierra buena, ya que eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no olvides que irritaste a Adonai tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste del país de Egipto hasta vuestra llegada a este lugar. Habéis sido rebeldes a Adonai. En Horeb irritaste a Adonai y Adonai montó en tal cólera contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Adonai había concluido con vosotros. Permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. El verso 10 dice: Adonai me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Adonai había dicho en medio del fuego, en la montaña el día de la asamblea. Al cabo de 40 días y 40 noches, después de darme las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, me dijo Adonai: levántate, baja de aquí a toda prisa, porque tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, se ha pervertido. Bien pronto se ha apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un ídolo de fundición. Verso 13 dice: continúa Adonai y me dijo: he visto a este pueblo, es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y que haga de ti una nación más fuerte y numerosa que esta. Yo me volví y bajé del monte que ardía en llamas, llevando en mis manos las 2 tablas de la alianza. Y vi que vosotros habíais pecado contra Adonai vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Bien pronto os habíais apartado del camino que Adonai os tenía prescrito. Tomé entonces las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos a vuestros propios ojos. Luego me postré ante Adonai como la otra vez. Estuve 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, por todo el pecado que había cometido haciendo el mal a los ojos de Adonai, hasta irritarle, porque tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaba a Adonai contra vosotros,
hasta querer destruirlos una y otra vez, me escuchó Adonai. También contra Aarón estaba Adonai violentamente irritado hasta querer destruirle. Yo intercedí también entonces a favor de Aarón. Y vuestro pecado, el becerro que os había hecho, lo tomé y lo quemé, lo hice pedazos, lo pasé a la muela hasta que quedó reducido a polvo, y tiré el polvo al torrente que baja de la montaña. Y en Tavera, y en Masá, y en Kibrot, a Tabá, irritaste a Adonai. Y cuando Adonai os hizo salir de Cades Barnea, diciendo, subid a tomar posesión de la tierra que yo os he dado, os rebelaste contra la orden de Adonai vuestro Dios. No creíste en él, ni escuchaste su voz. Habéis sido rebeldes a Adonai vuestro Dios desde el día en que os conoció. Me postré pues ante Adonai y estuve postrado estos 40 días y 40 noches, porque Adonai había hablado de destruiros. Supliqué a Adonai y dije, Señor Adonai, no destruyas a tu pueblo, tu heredad, que tú rescataste con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No tomes en cuenta la indocilidad de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado, para que no se diga en el país de donde nos sacaste, porque Adonai no ha podido llevarlos a la tierra que les había prometido, y por el odio que les tiene, los ha sacado para hacerlos morir en el desierto. Pero ellos son tu pueblo, tu heredad, aquellos a quienes tú sacaste con tu gran fuerza y tu tenso brazo. Bendita es la palabra de nuestro Padre, que nos da en este día, ¿cierto? Para reflexionar, para hacer memoria, ¿cierto? De estas palabras. Vemos, ¿cierto?, que en el proceso de esta porción tenemos que lleva por nombre, ¿cierto?, que por causa o por ocasión. Primeramente tenemos las bendiciones, ¿cierto?, por la obediencia, la buena tierra que iban a poseer. Una amonestación de no olvidar a Dios. Y encontramos en esta tercera aliyá que Dios iba a destruir a las naciones de Canaán. Y hay algo muy importante, ¿cierto?, que nos muestra esta tercera aliyá, que está en el verso 4 en adelante del capítulo 9, y dice: cuando Adonai, tu Dios, los haya echado delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Adonai a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Adonai los arroja de delante de ti. Y nos está diciendo que no tengamos ese pensamiento, ¿cierto?, de autosuficiencia delante de Él, porque Él nos escogió por gracia, y eso es muy importante, ¿cierto?, dentro de este texto, que también podemos verlo en el Nuevo Pacto, en cuanto se refiere a la gracia que nos es dada. Podemos ver en la Torá, ¿cierto?, la gracia del Eterno, en el capítulo de Efesios, ¿cierto?, el 4, verso 4 en adelante, y le damos lectura, dice, verso el capítulo 2, verso 4 en adelante, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, este paralelo que encontramos, ¿cierto?, dentro del consejo que da Pablo a los Efesios,
que no es por la justicia, nuestra propia justicia, que nosotros somos salvos, sino es que es un regalo de Dios. Así también Adonai en el desierto hace este hincapié en esta porción que estamos viendo, ¿cierto? Estamos revisando. Nos da a entender la justicia de Dios sin obras que nosotros hayamos hecho delante de Él. Y nos vuelve a recalcar, ¿cierto?, la necesidad de siempre estar con ese pensamiento delante de nuestro Padre Celestial. Continuamos, ¿cierto?, leyendo parte de en esta reflexión que encontramos en el capítulo 12 de verso 3 en Romanos. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente, ¿cierto? También en Miqueas también vemos esta misma forma, ¿cierto?, de aconsejarnos y la forma que debemos de pensar. El verso 6, el capítulo 6, verso 8 de Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nuevamente volvemos, ¿cierto?, al Brit Hachá, al Nuevo Testamento. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es el peligro, ¿cierto?, que nosotros encontramos en el orgullo que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón, dice por ahí el profeta, uno de los profetas de Adonai. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no pienses en tu corazón cuando Adonai, tu Dios, haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia ha traído Adonai a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las ha arrojado delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Adonai, tu Dios, las arroja delante de ti. Eso es lo que, ¿cierto?, nos muestra en este mandamiento de tener en cuenta, y es muy importante. No pienses en tu corazón. La tentación del orgullo de Israel no venía en algo que en realidad dirían. Mucho antes de comenzar a decir las palabras llenas de orgullo, tenemos pensamientos orgullosos en nuestros corazones. Es por eso que Israel no debe de pensar en su corazón que era por medio de su justicia que el Señor les ha entregado la tierra. Entonces, dentro de este plano de lo cotidiano también, ¿cierto?, que tengamos en cuenta, ¿cierto?, ese pensamiento, para que después no salga de vuestra boca, ¿cierto?, semejante afirmación, creyendo que la justicia es de nosotros. Esta es una vista previa de la salvación por gracia, ¿cierto?, de lo que leíamos también ahí en Efesios, de lo cual Pablo recalcaba, que es por medio de la fe, en la cual no podemos pensar que es por nuestra justicia la que hemos obtenido, sino que es por medio de la justicia que hemos recibido por nuestro Mesías. Nosotros somos salvos por gracia, y esto es un don de Dios, no por obras, como anteriormente habíamos leído. Cuando recibimos cualquier regalo de parte de Dios, tenemos la tentación de tomarlos y utilizarlos para glorificarnos a nosotros mismos. Bueno, Israel no debe hacer esto en referencia a la tierra prometida. Y nosotros no debemos hacerlo con referencia a cualquier regalo que Dios, ¿cierto?, nos provea, nos dé. Incluso nosotros podemos ver en cuanto a los dones, cuando Adonai nos permite, ¿cierto?, tener palabra en cuanto a profecía, en cuanto a algún don ministerial, de creer que todo esto, ¿cierto?, es de parte de nosotros mismos o por nuestras fuerzas. Entonces, el consejo que nos da Adonai acá, ¿cierto?, es no caer en ese orgullo de que mi estatura es porque por mi propia fuerza. Y continuamos y seguimos adelante. Sobre el dicho o el proverbio del mundo antiguo refleja el deseo del hombre de ganar su propia justicia y justificación ante Dios. Porque pueblo de dura cerviz eres tú, dice. Posteriormente,
La idea es que Israel, como un animal doméstico rebelde, endurecía la cerviz contra el yugo que Dios quería poner sobre ellos. No se sometía a la dirección de Dios para su vida. Esta palabra dura cerviz es una expresión figurativa para decir terco, intratable, obstinado, bueno, y también un término medio despectivo que es cabeza dura. También podemos dentro de los profetas que a Israel también se le llama asno montés. Ya vemos la condición y la actitud, en este caso de un asno, ¿cierto? De su comportamiento. El carácter de dura cerviz de Israel se demuestra en sus fallas pasadas. Un llamado a recordar sus fallas pasadas. Bueno, dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Adonai tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Adonai. En otros textos nosotros encontramos que dice que habían tentado ya al Eterno, ¿cierto? Como 10 veces se habían rebelado, habían querido volver atrás, no habían reconocido, ¿cierto?, las grandezas y la voluntad del Eterno que con mano fuerte lo había sacado de tierra de Egipto. El propósito de Dios es recordarle a Israel su rebelión contra él. No era para desanimarlo o hacerlo sentirse derrotado. El propósito era que reconociesen su propia debilidad y debían confiar, ¿cierto? Debían confiar en el que lo había sacado. Habéis sido rebeldes a Adonai. La misma idea se comunica en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme dice, mire que no caiga. Cuando recordamos nuestra naturaleza pecaminosa, caminamos en pobreza de espíritu, la cual Jesús dijo que era esencial para una vida de bendición. Recordando la rebelión en el monte de Horeb, en Horeb provocaste a ira a Adonai y se enojó Adonai contra vosotros para destruirlo, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que hizo con vosotros. Estuvo entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber agua, y me dio Adonai las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces ahí les recuerda también, ¿cierto?, cuando vemos el texto del libro de Éxodo, lo que sucedió, ¿cierto?, al momento de Moisés ir a recibir las tablas, ¿cierto?, al monte. Dice este pasaje, dice en Horeb, provocaste a ira a Adonai. Esto vuelve a contar el evento en el monte Sinaí, en donde Israel adoró a un becerro. Oró cuando Moisés se fue por un largo tiempo al monte Sinaí para recibir la ley de parte de Dios. Bueno, y vuelve y dice el texto, ¿cierto? ¿Qué será de Moisés? Quizás, ¿qué le ha pasado? Le dicen, y llaman a Aarón, le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y claro, ciertamente estaban adorando a Dios, pero hay una forma de adorar a Adonai, que el Padre ya había, ¿cierto?, establecido, le había dado por palabra, que yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrá otros dioses delante de mí, no te harás imagen. Bueno, lo primero que hace Israel es hacerse una imagen. Algo muy importante dice, escritas con el dedo de Dios. Las tablas originales con la ley escrita recibida en el monte Sinaí fueron en realidad escritas por Dios mismo y contenían los 10 mandamientos o las 10 palabras, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, que se encuentra, ¿cierto?, en nosotros, lo vemos en Éxodo 20. Y lo siguiente dice, yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que vosotros, que ellos. Dios le contó a Moisés de juzgar a la nación de Israel y comenzar de nuevo con una nueva nación, con descendencia del mismo Moisés. Pero nuevamente, ¿cierto? Moisés desciende del monte, el cual ardía en fuego. El fuego ardiente del monte Sinaí era una representación física de la gloria de Dios y su presencia santa. El monte comenzó a arder cuando Israel salió del monte Sinaí por primera vez en Éxodo 19, verso 18. Dice, esos fuegos ardieron por 40 días sin parar. Al mismo tiempo Israel hizo un becerro de oro y comenzó a adorarlo.
Bueno, este pasaje, ¿cierto?, nos muestra esta porción y esta lía es por causa o con ocasión. Es lo que Adonai nos viene a recordar y para nosotros tener memoria de que no es por nuestra fuerza, como decíamos en el principio. También acá, ¿cierto?, encontramos la intercesión. Es algo muy importante, ¿cierto? Es lo mismo que hizo, ¿cierto?, el patriarca Abraham, cuando intercede, ¿cierto?, por Sodoma y Gomorra. Y aquí también, ¿cierto?, nosotros vemos esta misma acción que hizo Moisés por Aarón. También oré por Aarón. El pecado de Aarón, detallado en Éxodo 32, fue tan malo que seguramente habría sido destruido por el Señor, excepto que Moisés oró por él. Estamos demostrando tanto la perseverancia de la oración de Moisés, al igual que su corazón, ¿cierto? Posteriormente, ¿cierto?, dice: lo quemé en el fuego. Esto es el becerro de oro, y lo desmenucé moliendo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Moisés quemó el ídolo, lo molió, lo añadió a las aguas potables del pueblo por 3 razones: para demostrar que este Dios no era nadie y podía ser fácilmente destruido, para destruir por completo a este ídolo, para hacer que este pueblo pagara una consecuencia inmediata por su pecado. Y aquí ciertamente lo hizo beber, dice el texto. Y podemos tener también y hacer una pequeña comparación y un paralelo sobre el tema de la ley de los celos, ¿cierto? Quiero que sucedía, ¿cierto?, cuando un esposo tenía celos, lo llevaba frente al sacerdote, como dice, está en el libro de Números, el capítulo 5, y tomaba tierra del santuario, ¿cierto?, y lo hacía beber. Algo que también ocurre en este lugar, es algo similar, para que nosotros vayamos meditando también sobre este punto. Tenemos las rebeliones en ciertos lugares, ¿cierto? En Tavera, Masá, Kibrot, Hatavá y en Cades Barnea. Y también, ¿cierto?, nos encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, que tenemos, ¿cierto?, en 1 Corintios 10, y nos lleva también a la misma reflexión y tener en cuenta de que nosotros, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas se dieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sea idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Entonces, eso nos viene a recordar que la gracia del Eterno es muy grande, pero una vez conociendo su voluntad, no debemos volvernos atrás, a creer, ¿cierto?, que por nuestra justicia nosotros estamos en pie. Entonces, podemos buscar la misericordia y el poder de Dios por medio de la oración, orando con el mismo corazón y suplicando las mismas razones delante del Señor. La oración cimentada en razones sólidas como estas es mucho más efectivo que simplemente pedir deseos mirando al cielo. Debemos pedir conforme a su voluntad, para que Él nos oiga y nos escuche. Gracias al Eterno tenemos, ¿cierto?, un mediador. Así como el pueblo tenía a Moisés, nosotros en este tiempo tenemos uno mayor. Y tenemos salvación en un nombre que es sobre todo nombre, como dice, ¿cierto?, en los escritos del Nuevo Testamento, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Bueno, mis hermanos, les deseo un buen día y que la paz del Eterno sea sobre su vida
Y una vez más, ¿cierto? Invitando a todos, ¿cierto? A que compartan y también reflexionen y con un café con raíces y aromatura. Nos estamos viendo, si Dios nos permite, en otra oportunidad. Y un saludo y un abrazo a la distancia. Quien les habla y les comparte esta pequeña reflexión, su hermano Matías, el café con raíces y aromatura. Shalom, shalom.